Ahí lo tienen. Lo primero que me llamó la atención cuando vi este carro fue, en cuestiones de diseño en su perfil, esta duda que tengo. ¿Es una minivan o es una camioneta? Obviamente no tiene las puertas laterales corredizas, así que inicialmente uno no lo puede considerar como una minivan, ¿cierto? Pero mira la forma de este carro. Está siguiendo el patrón de diseño de las minivans, es decir, esa forma que la llaman los diseñadores teardrop. ¿Por qué teardrop? Imagínate la forma de una gota de agua. Es la forma aerodinámicamente más eficiente de la naturaleza y la están implementando en ellas. Si ves el pilar A bien inclinado, integrado muy bien con el techo. Estos son patrones de diseño que nos indican ese tipo de forma. El resultado es muy buen coeficiente aerodinámico, 0.24. Excepcional. Eso ya sabemos en qué se traduce: maximización de rango, reducción de ruido dentro de la cabina y teniendo en consideración el tipo de vehículo al segmento que está tratando de llegar, un segmento premium familiar. Ese tipo de consideraciones son importantes. Cuestiones de dimensiones. Este carro tiene un largo total de 198.2 pulgadas, 5.03 metros. La distancia entre ejes, 119.5 pulgadas o 3.04 metros. Altura con el piso varía porque este carro trae suspensión neumática. La altura media está en 65.2 pulgadas o 1,66 m. El ancho máximo, incluyendo los espejos, 87.2 pulgadas, 2,21 m. En distancia con el piso se ajusta, les digo, la distancia mínima con el piso, 5.3 pulgadas o 13 centímetros, y la altura máxima son 9 pulgadas o 23, y la media 7 pulgadas, 18 centímetros. Lo vamos a ver por el frente y vamos a encontrar, empezando por arriba, tenemos cámaras, sensores, ya sabemos para qué es eso. Esos son elementos necesarios para el sistema de cruise control activo. Bajamos al capó y vamos a encontrar un poquito de detalles por ahí tallado para darle un poquito de forma. Me parece que se ve bastante bien. El frente sigue el patrón de diseño que habíamos visto en los productos Lucid anteriores, es decir, el Air. Algo que me recuerda mucho es al Toyota Celica de la década de los 90. Esta integración en el frente a través de esta barra, en este caso es iluminada de esquina a esquina. Recuerda mucho al Celica, y eso también lo mencioné cuando probamos el Air. El sistema de iluminación también actúa directamente con el nombre Lucid al frente, así que cuando llegas o cuando Lucid aparece detrás tuyo lo vas a reconocer como tal, sin duda. Vemos cámaras de video aquí al frente, sensores muy bien disimulados con el frente. No tenemos una parrilla tradicional porque sabemos que este no trae motores convencionales. Sin embargo, la parrilla baja tiene persianas que se abren y cierran automáticamente. Ahí vemos el intercambiador de calor, vemos el nombre Gravity, algunas líneas que ayudan a estabilizar el aire para llevarlo alrededor de esta. Hablando de estabilización de aire, encontramos las cortinas de aire en las esquinas. No es una novedad, ya lo estamos viendo tendencia en la industria, en todos los segmentos. Tenemos los sensores para estacionar. La mirada de este carro se ve bastante bien. De noche a mí me gusta mucho cómo te mira este carro. El sistema de iluminación ha sido bien aprovechado. Otro de los detalles importantes en los carros eléctricos es su capacidad de carga, ¿cierto? Tenemos el frunk. Podemos ingresar a este presionando el botón y descubre el frunk. Si hablamos de capacidad de carga al frente, el frunk ofrece 8.1 pies cúbicos o 229 litros. Una de las innovaciones que hemos encontrado en Lucid, en este Gravity, que no hemos visto en otros productos eléctricos, es que dentro del frunk han integrado esta opción, este pequeño asiento, donde tenemos cierto colchón. Esto es un opcional, por cierto, ¿eh? Buenos materiales. Esto es para hacer lo que se llama hoy en día front gating, en vez de tailgating, que es sentarte acá con tu novia, con tu novio, a tomarte un trago, a ver el sunset, a ponerte romántico, o simplemente a chilear o esperar. Mira, acá tienes espacios para poner tus vasos, tus botellas. Además de eso, esto protege la pintura. Cuando te sientas en él, no te vas a estar preocupando de estar arañándolo o que los niños estén arañando la pintura de tu carro de más de $100,000. Buenos materiales, colchón bien pensado, bien californiano. Hablando de californiano, vemos aquí el primer símbolo, el oso. Este oso representa, a pesar de que no es el emblema oficial de Lucid, están utilizándolo, apoyándose mucho en él, porque esta es una compañía basada en California. Para cerrarlo, sí tenemos la alternativa de presionar este botón aquí al lado y se cierra. Y por supuesto tenemos que mostrar el interior. Es una utilitaria familiar, así que vamos a conocer las impresiones de Tasio. Tasio, tú me dijiste
hace un tiempo que el Lucid Air te gustó mucho, ¿cierto? ¿Por qué te gustó tanto? Me gustó el Lucid Air. Era muy rápido y era como un eléctrico como no sabían. No parecía ser eléctrico. Sí. Ok, ya sabemos que el Air te gustó mucho. Ahora, ¿qué te parece el Gravity? La versión SUV del Air. El Gravity me gusta por el diseño, que es muy cómodo, tiene mucho espacio. Me gusta cómo abres las puertas. Te refieres al gatillo, ¿no? Sí. A la forma, a la palanca. Para mí, el Gravity cumple con todas las funciones que se esperan de un utilitario. Es decir, tiene mucho espacio, como tú dices, es cómoda, tiene toda la tecnología más reciente, es segura, es rápida para el tipo de vehículo que es, acelera muy bien, se siente bien plantada porque es eléctrico, la batería está en el piso, así que el centro de gravedad está abajo, pero también tiene algunas desventajas. Hay algunas cosas que, por ejemplo, el vidrio este continuo que tenemos aquí en el techo, y no podemos opacarlo, ya sabemos que aquí en Miami es un poco incómodo por el sol que está constante. Es diferente, es innovador y eso me parece chévere, porque te da una sensación de que estás conectado con el ambiente y es quizás, no sé, de repente es una de las razones por la que utilizan nombres como Air y Gravity, ¿no? Conectado con el exterior. Pero en fin, son detalles, igual, eso lo hace diferente. Y eso hay que darle crédito por ello. ¿Y sabes qué cosa es lo que más me ha gustado de este carro? Aunque no lo creas. A veces es un poco complicado estacionar los carros. A pesar de que tenemos cámaras de video por todos lados, tenemos los espejos, pero en este caso, por ejemplo, tenemos los pilares, el pilar A, el pilar B, son muy anchos. Entonces la visibilidad es un poco limitada. Han tratado de minimizarlo. Sin embargo, uno de los equipamientos que no recuerdo haber visto antes en otro vehículo y que lo tiene este carro, es que cuando estamos estacionando nos está dando la distancia en pulgadas y qué tan lejos estamos del obstáculo que tenemos al frente o atrás. Entonces no solo tenemos la referencia visual cuando estamos estacionando de qué tan lejos está, pero tenemos literalmente, a través de números, sabemos exactamente qué tan lejos estamos. Eso a mí me ha parecido brillante y es algo que todos los carros, todos los fabricantes deberían aplicar a sus carros. Si lo vemos por el lado, creo que tenemos que empezar por sus ruedas. Creo que han llamado la atención, no solo a mí, pero a muchas personas que he mostrado el vehículo. En este caso tenemos las ruedas de 22 pulgadas. Estas son una opción, hay que pagar por ellas evidentemente, $3.500. Los neumáticos son 265/40 al frente, las de serie son de 20 pulgadas. Los rotores de freno en este carro son grandes, ventilados, al frente son de 15.4 pulgadas o 390 milímetros. Evidentemente es importante, siendo un carro, como la mayoría de los carros eléctricos, muy pesados. Si pasamos al eje posterior, vamos a encontrar rotores de frenos también ventilados, enormes. En este caso son un poquito más pequeños, 15.3 pulgadas, 388 milímetros de diámetro. Y los neumáticos 285/35 en este eje son más grandes, 23 pulgadas. Entonces al frente tenemos ruedas de 22 pulgadas, en el eje posterior de 23 pulgadas. Hacen que se vea un carro más deportivo. El color exterior de este carro es un opcional también. $1,000. Los espejos, como pueden ver, bien tallados, están instalados directamente el tallo grueso en la puerta. Luces direccionales, también han sido integrados en ellos, cámaras de video, como les dije, cámaras por todos lados. Otra cosa, al frente del espejo tenemos este vidrio triangular que ayuda a mejorar la visibilidad. ¿Ven cómo el ángulo del pilar es tan inclinado? De alguna manera los diseñadores han conseguido que se vea cool. El greenhouse, en este caso, oscurecido a través de este cromo oscuro, también le da una apariencia un poquito más siniestra. Y el techo, casi completamente plano, se integra con el alerón posterior, contribuyendo a mejorar el desempeño aerodinámico que habíamos mencionado antes, a conseguir un excelente coeficiente aerodinámico. El nombre Gravity en el pilar D, también diciéndonos de qué se trata. Otro de los emblemas que encontramos atrás, es atrás el gran junto al nombre Gravity en la esquina. Capacidad de arrastre, bueno, como sabemos, es capaz de arrastrar, por supuesto, hasta 6.000 libras, que son 2.722 kilos. No está mal, sin embargo, tenemos que considerar que este carro o cualquier otro carro eléctrico, cuando lo pones a remolcar, va a perder bastante de su rango. Hablando de pesos, este carro pesa 6.048 libras, son 2.743 kilos. Esta es en la versión con tracción a las 4 ruedas, ¿no? El sistema de iluminación posterior, la luz posterior muy bien integrada con el gran alerón posterior. Y me gusta cómo le han diseñado las alas laterales, las verticales. Queda bastante bien. El sistema de iluminación posterior también trae tecnología LED integrado de esquina a esquina, como lo habíamos visto al frente. A diferencia de la parte delantera, en la parte posterior no se ilumina el nombre Lucid. Para abrir la compuerta posterior sí tenemos opción de abrirla con un botón aquí en la cajuela,
la compuerta. Tenemos cámara de video también y encontramos el espacio posterior. Esta es una camioneta que te ofrece hasta 3 filas de asientos. Como la tenemos equipada ahora, trae solo 2. Y por lo que he visto, he estado investigando, la forma en que la tercera banca de asientos opera es muy parecida a la minivan de Chrysler, la Pacifica. Se jala manualmente y se esconde aquí en el espacio de carga debajo del piso. En este caso estamos con todos los conectores que están ofreciendo. Es una operación manual. Fíjate, nos están poniendo estos brakes para poder manipular las cosas atrás. La calidad de los materiales está muy buena. Por cierto, la operación de los asientos posteriores a través de controles eléctricos. Vamos a ver si es un toque. No, de repente tenemos que tener el carro encendido. Y esto es algo que he encontrado común. El carro puede ser un poco torpe en cuestión de reconocer cuando estoy cerca. Tenemos conectores, toma corriente casero, la parte posterior. Y hablando sobre la capacidad de carga detrás, para las unidades con 3 filas de asientos, nos dicen que ofrecen hasta 106 pies cúbicos o 3.000 litros detrás de la tercera banca. Y si plegamos la tercera y segunda, maximizamos el espacio hasta 111.9 pies cúbicos o 3.231 litros. Nada mal. Además, el espacio es completamente plano. Como saben, este carro tiene una batería en la parte baja. Otra cosa que tenemos que ver aquí en la parte posterior es que ya que han integrado el sistema de iluminación posterior en la compuerta completamente de esquina a esquina, han tenido que implementar este sistema de luces una vez que abres la compuerta. Ese es un tema de regulación. La operación es eléctrica, aquí tenemos un botón para cerrarla. Ahora, estos asientos solo se pueden plegar desde el botón posterior. Vamos a ver para desplegarlo si lo podemos hacer con esto. Esto está bien interesante. A ver, vamos a probar nuevamente. Acá nos dice que solo se puede plegar. Ok, cuando están plegados y presiono el botón nuevamente, los asientos delanteros regresan a su posición original. Si lo presiono una vez más, el sistema va a entender que voy a recoger los asientos. Así que me está liberando un poco de espacio. Ya si están haciendo eso, ¿por qué no te recogen los asientos? Aún así, fíjate, voy a tener que retroceder. No, ya está totalmente atrás. Bueno, vamos a verlo aquí atrás. Mira los materiales en los asientos posteriores, en los paneles de las puertas. Tela, se siente bien. Quiero pensar que son materiales eco-friendly, amigables para el medio ambiente. Esto es lo que estas compañías, sobre todo las californianas, hacen. Tenemos madera expuesta. Tenemos, en este caso, el cobertor para sol. También operación es eléctrica. Estoy un poco frustrado con esto de los asientos posteriores. Ok, ahí supuestamente los asientos están echados completamente hacia el frente. ¿Ves? Y ahora abro la puerta y se tira hacia atrás. No tiene sentido. Vamos a ver si hace lo mismo con el derecho. Ok, aquí se mantuvo en la posición que le pedí que lo deje. Ahora sí. ¿Y este se queda así? No. Manualmente. ¿Ves? No, esto, por un carro de más de $100,000, el sistema debería hacerlo por ti. Ok, voy a dejar ahora la puerta abierta. Voy a presionar el botón. Claro, hay que dejar las puertas abiertas. No sé. Como les digo, es un poco torpe todavía. Pero, mira, o sea, tienes que correr. Vamos a hacerlo. Izquierda. Miren, voy a presionar el botón. El asiento delantero corre. Yo voy a correr antes de que se regrese. Y se regresa. O sea, tienes unos segundos para poder hacerlo. No. Eso no me parece. Ahora, otra cosa que tenemos que pensar, y simplemente para darles el beneficio de la duda a Lucid, esta es la primera generación del Gravity. Es la primera vez que fabrican una SUV. Entonces ahí en las primeras generaciones normalmente hay cosas que se pueden mejorar. Evidentemente esa es una de ellas. Aquí adentro de la segunda fila encontramos muchísimo espacio entre las rodillas y el asiento. Y han puesto, en este caso, bolsillos. Sabemos que puedes equiparlas con mesas. Tenemos los puertos USBs del tipo C aquí en la parte posterior de los asientos delanteros. Justo en el centro tenemos el pozo. No tenemos un túnel que quite espacio para los ocupantes posteriores. Tenemos toma corriente casero aquí abajo. Si vemos en el techo vamos a encontrar tecnología LED, la iluminación, el techo panorámico. Mira, corre desde la parte superior de los asientos delanteros y corre totalmente hasta el espacio de carga. El dilema que tenemos con esto, ya lo hemos conversado antes, es quiero opacarlo. Mira, que estoy en Miami, tengo el sol encima, la cabina se pone caliente. Otro detalle interesante es en los Lucid la forma en que abres las puertas.
es a través de esta especie de gatillo. Las puertas delanteras están cubiertas por el mismo tipo de material y tratamiento que habíamos visto atrás. Se sienten bien, espacios útiles para vasos. Aquí pueden entrar botellas grandes. Vamos a ver si mi botellón entra. Sí, entra perfecto. Entonces está bien pensado en ese sentido. La integración entre los paneles, bien realizada, bien hogareña. Lo primero que llama la atención en este carro cuando te subes es la enorme pantalla digital al frente del conductor y que se expande hasta la consola central. En este caso son 34 pulgadas de pantalla horizontal, donde vemos divididas en diferentes partes. Al lado izquierdo me recuerda mucho a Cadillac, tiene una subpantalla donde podemos controlar algunos de los sistemas. Al lado derecho de esta, donde tenemos información, por ejemplo, la distancia de cada viaje, podemos navegar a través de ella, como puedes ver, para ver la presión de los neumáticos. Este sistema, el Dynamic Range, es súper interesante, es algo totalmente novedoso en los sistemas de los carros eléctricos. Luego tenemos al centro la pantalla de información tradicional. En la pantalla de infoentretenimiento está dividida en dos partes. Es interesante cómo lo han hecho y me parece muy inteligente también, porque tenemos en la parte superior, la parte derecha de la pantalla de 34 pulgadas horizontal, vendría a actuar como el sistema de infoentretenimiento. Aquí puedes ver el menú principal donde tenemos la homepage, donde podemos configurarlo con el app que queramos. Tenemos el sistema de navegación, sistema de música. Si bajamos a la pantalla rectangular debajo de esta, que es de 12.6 pulgadas, cumple la misma función. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto? Teniendo en consideración que esta camioneta está pensada para familias, si estás en un viaje largo y tú como piloto estás utilizando la superior para tu sistema de navegación, puedes utilizar la pantalla inferior para operar otro tipo de sistema sin tener que sacrificar tu navegación. Los modos de manejo, aprovecho para mostrarlos. Tenemos Smooth, miren qué bonitas las gráficas, las animaciones. Swift y Sprint, que viene a ser el más agresivo. Me encantan los colores, se ve súper bien, se ve súper moderno. Luego tenemos la altura. Como puedes ver, tenemos varias opciones. Como se los dije al principio de la transmisión, puede ir entre 5.3 pulgadas y 9 pulgadas. Esos son entre 13 y 23 centímetros de altura, dependiendo de qué es lo que necesites. Porque recuerda, es un utilitario. Si vas a salir del pavimento, tienes la opción de elevarlo lo suficiente como para evitar daños, y teniendo en consideración que este no trae motor tradicional, ni transmisión tradicional, ni diferenciales tradicionales, la capacidad debería ser mejor que muchas de las utilitarias. Fíjate esto, tenemos este símbolo extraño, ¿cierto? Si lo presionamos, nos va a llevar a Lucid Spaces. Mira, y te está poniendo el título, Santuario. Si lo enciendo, mira lo que ocurre. Mira la ola. Nos está poniendo en modo zen. Me encanta esto. ¿Sabes lo que pienso? Esto puede ser muy útil cuando estás recargando tu batería en uno de estos cargadores públicos y quieres relajarte, quieres cerrar los ojos un rato. Me parece súper cool, súper innovador, y toma posesión no solo de las pantallas digitales, sino también el sistema de audio. Mira qué chévere. Es algo innovador. Súper bueno, súper bueno. Y tenemos diferentes opciones, ¿no? Wellbeing, acá hay otra. Mira, ¿ves? Nos están dando otras opciones. Stargazing, a mí que me gustan las estrellas. Es más, le voy a poner esto a Tasio en la noche a ver cómo... Let's be inspired and feel a connection to the universe. Me You va a are dar... now seated in gravity. Oh, no. As you take a Mantras. breath in, a shining star in front of you. A unique... ¿Y qué pasa si quieren controlar mi mente? De repente me quieren hipnotizar. No sé, yo no me veo paranoico con eso. Pero interesante el concepto. Todo el volante. Como pueden ver, tenemos parte baja plana, parte superior plana. Y si se dan cuenta, el volante está como que offset, ¿no? Como si lo hubieran empujado hacia abajo. ¿Ves? La parte superior no es tan amplia como la parte baja. Eso estoy seguro que lo han hecho para liberar visibilidad con la pantalla de instrumentos. Un problema que habíamos encontrado con el Ford Expedition en la nueva generación. El volante. Ese es un tema que en la prueba de manejo original fue algo que dije, esta cosa no estoy seguro. Lucid está reduciendo ese problema. Si bajamos un poco más, tenemos los botones físicos, y me parece algo importante. Como saben, no todo el mundo quiere controles completamente digitales, y yo creo que está muy bien distribuido, balanceado el sistema de control, porque tenemos, por ejemplo, el sistema de volumen para el sistema de audio es a través de este rotor. Los controles principales del sistema de aire acondicionado también están al alcance de la mano, simplemente un touch. Abrimos la guantera.
y se toma su tiempo, pero tremenda caverna dentro de esta, aprovechando mucho el espacio. Otro poco más abajo encontramos la consola central. Como puedes ver, mi tazota es totalmente configurable. Si queremos cerrarla, me da un espacio limpio. Tenemos espacios útiles, podemos correrla para liberar aún más espacio. Mira la cantidad de espacio que tengo debajo de esto. Aquí es donde ponemos la llave. Y por cierto, la llave que nos están dando no solo es la llave física tradicional, sino tenemos esta tarjeta. Nos sirve para ingresar a la cabina y también para que el carro entienda que ya estamos dentro. Los materiales buenos, lisos, los asientos muy bonito, el diseño. Como pueden ver, el apoyacabezas está separado al asiento, tiene el nombre Lucid en este. Los apoyos laterales son gruesos, sin embargo tiene bastante colchón. Tenemos cuero liso, perforado, bueno, no es cuero, ¿no? Sintético, pero que simula cuero. Controles eléctricos, tiene la integración entre los paneles, bien realizada. Da el arco que hemos visto ya en muchos vehículos que te dan la sensación de profundidad. El espejo central no trae marco, no está conectado a una cámara de video. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Panel central, es interesante cómo lo han configurado. Ya hemos hablado sobre este sistema de iluminación en el centro. Pero fíjate en algo, no lo había pensado antes. Mira los tapasoles, están directamente instalados en el parabrisas, ¿cierto? Ahora fíjate en esto. Tiene su propio sistema de iluminación. ¿Por qué me sorprende esto? Porque ¿por dónde están pasando los cables? Porque en los carros tradicionales sí tienen su espejo con su sistema de iluminación, no hay nada raro en eso. Pero ¿cómo estás alimentando de electricidad estas luces LED? En este caso no tienes cómo disimularlo. ¿Sabes cómo lo resolvieron? Fíjate en esto. Le han puesto un espacio para baterías. Cuando se terminen estas vas a tener que reemplazarlas. Pero es una solución innovadora, algo innovador, que es este parabrisas continuo hasta la parte posterior. Muy buen ambiente. Felicidades, Lucid, ha hecho un buen trabajo. Algo completamente diferente. Están innovando sin miedo. Y creo que es una de las razones por las que no les va mal. Cada vez veo más Lucids por la calle. Ya de noche encontramos que la cabina ofrece un ambiente realmente premium. Evidentemente tecnológicamente avanzado. Y me refiero premium porque no encontramos muchas distracciones. Olvídate de las pantallas por un rato. Pero estamos hablando de colores que puedan distraer. No es información relevante a lo que estamos haciendo ahora mismo. La iluminación que están utilizando es bastante sutil. La experiencia de conducción es tal como hemos encontrado en otros vehículos eléctricos, es decir, silenciosa, rápida, pesada. Sin embargo, una de las cosas a las que le tenemos que dar crédito a Lucid es que el interior no se siente barato, suelto. Se siente que está bien construido, no encuentro demasiadas vibraciones o ruidos dentro de la cabina. Acelera bastante bien, a pesar de que estamos en el modo más tranquilo, smooth. Te pega al asiento. Se siente una aceleración muy determinada, lineal, y al mismo tiempo el sistema de frenos hace un buen trabajo deteniendo este carro de casi 3 toneladas de peso. Vamos a cambiarlo al modo Swift. Nos mantiene el sistema de regeneración, la altura de la suspensión tal como el modo más tranquilo. Entendemos que la suspensión de este carro es neumática, se puede ajustar rápidamente, así que Swift debería ser un modo que nos permite atravesar las curvas de manera más ágil. Y luego tenemos el modo Sprint, el más rápido, el más dinámico de todos. Aquí sí vemos que han ajustado la altura con el piso. Estamos en una de las alturas más bajas. El sistema de regeneración también está activo aún en el modo estándar. Eso lo han mantenido. Yo prefiero ponerlo en este momento en el modo más elevado. ¿Cómo aceleran estos carros? Es increíble. A pesar de que estamos hablando de una camioneta utilitaria, nos pega el asiento como un deportivo. Es alucinante cómo evoluciona la tecnología en estos autos. En conclusión, el Gravity me parece una buena opción a considerar para todas las personas que están considerando una utilitaria eléctrica familiar con lo último de tecnología, rápida, diferente. Y si tienen más de $100,000, es una opción. El precio del Gravity aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Touring por $81,550. Luego está el Grand Touring, que es el que tenemos aquí, empieza en $96,550. El más caro de todos, el Dream Edition, empieza en $141,550. La unidad que tenemos ahora con varias opciones, incluyendo
las ruedas de aleación de 22 y 23 pulgadas, que son $3.500 adicionales. El paquete de cómodo, comfort y convenience, $2.500. El color exterior verde que tenemos, $1.000 adicionales. Las cámaras de 360 grados y Blind Spot Assist, $1.500 adicionales. Y el paquete Dynamic Handling Package, que incluye la suspensión neumática, dirección a las 4 ruedas y los calipers del color que tenemos ahora, $2.900. El precio total de esta unidad que estamos manejando ahora, el precio sugerido al público, son $111.450. Los competidores directos que consideraríamos para este vehículo están el Cadillac Escalade IQ, el Volvo EX90, el Rivian R1S, también consideraríamos ya el Tesla Model X y otros que Lucid considera como competidores directos vendría a ser el BMW X7 y el Mercedes GLS. Increíble, increíble.